Claro, ahora sí te escucho bien todo. De los que hicieron la prueba, la encontraron muy difícil, muy fácil. ¿Les costó algo más que todo lo anterior? ¿O fue lo que vimos en clase? Ay, la última vez que te escuché decir eso, Javiera, te sacaste como un 6-8. Si no, no, la prueba de verdad no la hice con tanta maldad. ¿Cómo no cachaba Ignacio? Me hiciste la mayoría de los ejercicios en clase y yo hice los ejercicios muy parecidos a los que hice en clase. Solo habían dos ejercicios con maldad que coloqué con fracciones. Porque dime acaso, Javiera, que te equivocaste en los ejercicios de la tabla. Porque dudo que en ese tipo de ejercicios, eso, tienen que no saber leer para equivocarse en los ejercicios de la tabla. Ah, sí, eso sí puede pasar. Sí, sí es frustrante cuando te dan como tres resultados distintos a pesar de hacer el mismo ejercicio. Ahí significa que te pudiste haber equivocado en alguna tonterita, algún signo, alguna cosa así. O incluso puede ser si, por ejemplo, lo trataste de hacer con calculadora, que al colocar los datos en la calculadora, como te digo, el signo. Lo que yo les decía, el signo es su peor enemigo en matemáticas. Te juro que eso no lo hice con maldad, Javier, que justo todos los resultados que a ti te daban estaban en la alternativa. Tú me echáis la culpa de la maldad cuando coloco ninguna de las anteriores, pero no pensé que iba a leerte tanto la cabeza que justo en el ejercicio te colocaba todas las posibles alternativas que te daban. Pero esperemos que le haya ido bien. Los resultados de las pruebas se los puedo decir sin problema la próxima semana, en la clase. No, te juro que no lo hice con maldad. De hecho, hice una lista bien grande de ejercicios y dije, a ver, ¿qué ejercicios le hago al octavo? Y busqué lo que eran un poquito más fáciles para que le fuera más o menos bien. Si quisiera hacerlo con maldad, hubiera usado, no sé, números decimales, fracciones, números más altos. Pero juro y prometo, por Boy Scout, mi palabra de Boy Scout, que no soy, de que no lo hice con maldad. Ya, muchachos. Lo que vamos a empezar a ver hoy día, vamos a ver el concepto de funciones. Este es otro concepto de que ustedes van a empezar a ver ahora y los va a molestar harto aún en el futuro. Tanto así que la primera prueba de tercero diferencial, de matemática diferencial, y la primera prueba de común de cuarto es de funciones. Así que funciones no es algo que no van a ver esta vez y después no lo ven más. No, al contrario. Este concepto o esta idea va a seguir molestándole por varios años más.
Entonces, ¿de qué se trata un poco las funciones? Lo que nosotros hacemos generalmente es traspasar el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Entonces, al traspasar ese lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico, generalmente se forma una ecuación. Una ecuación, y depende de cómo lo hayamos hecho, que puede ser de primer grado. ¿Qué significa de primer grado? Significa que el factor literal es 1. Perdón, el grado de ese término es 1. Y lo que tratamos generalmente es dejar la x sola. A eso se refiere a una ecuación. Entonces, si en una ecuación, como por ejemplo la que aparece acá, 2x más y igual a 5, si en una ecuación me aparece más de una incógnita, porque acá la incógnita es la x y la incógnita es la y. Fíjense de que acá ahora usamos las letras para referirnos como incógnitas. No se puede llegar a utilizar un valor numérico, o sea, no se puede saber ese valor numérico, porque para eso necesitaríamos dos ecuaciones. Se dice que por cada incógnita debe haber una ecuación, y si hay más de una incógnita, debe haber más de una ecuación. Si hubieran tres incógnitas, x y z, significa que necesitaría tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá, 2x más y igual a 5, yo tengo dos alternativas. O despejo la y, donde el 2x que está sumando pasa al otro lado restando, o despejo la x. Como despejando la x, acá en el 2x más y igual a 5, el y que está sumando pasa al otro lado restando, y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y en ninguna de las dos me da un valor exacto, porque me queda la y que va a depender de la x, o la x que va a depender del valor que tenga la y. Gráficamente, las ecuaciones con dos incógnitas pueden ser graficadas en un plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es el famoso plano que ustedes conocen desde chicos, que es el eje X, que es el que está acostado, y el eje Y, el que está parado. Recordemos que plano cartesiano aquí, donde el lado horizontal esta que está acá, sería las X, y la vertical, los valores que van hacia arriba o hacia abajo, corresponden los valores en la Y. Ese es un plano cartesiano, que toma dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Justamente este de acá es un plano cartesiano. El plano cartesiano, como bien a la rápida les decía, está compuesto por dos ejes. El eje de las X, también conocido como el eje de las abscisas, nombre bonito para decir, y el eje de las Y, que corresponde a las ordenadas. La X hace, el eje de las X hace que el punto que tome se mueva a la izquierda o a la derecha. Teniendo en claro que a la derecha voy a tener los positivos y a la izquierda voy a tener los negativos. En cambio, en el eje de las ordenadas, que corresponde al Y, tenemos los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. Y cada uno de estos cuatro puntos que se pueden formar, se le llaman cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué se refiere al primer cuadrante? Se refiere cuando la X es positiva, la Y es positiva. El segundo cuadrante es cuando la X es negativa y la Y es positiva. Tercer cuadrante es tanto que las X como las Y sean negativas. Cuarto cuadrante es que las X sean positivas y las Y sean negativas. Y la culpa de esto, ¿quién la tiene? Este pequeño caballero de acá, matemático muy importante, llamado René Descartes. Este matemático francés metió la mano en muchas áreas de la matemática.
Principalmente se conoce su aporte por la estadística, en el plano de las funciones y en el plano de las probabilidades. Se dice que mucha de su aportación, por lo menos las probabilidades, se debía a que era un apostador empedernido. Entonces, como sabía matemática, trataba de sacarle un pequeño provecho a saber a qué apostar. Miren, si esta tiene cara de ser una persona que le gusta apostar. Entonces, resumiendo, plano cartesiano, tenemos el eje de las X, que es la horizontal, o eje de las abscisas. Tenemos el eje de la Y, también de las ordenadas, o también conocido de la vertical. Entonces, para ubicar un punto, tenemos que entender que un punto corresponde a un valor que tiene un punto está compuesto de dos valores. Un primer valor que me va a indicar dónde ubicarla en el eje de las X, y un segundo valor que me va a ayudar para ubicar los valores en el eje de las Y. Entonces, si yo tengo el punto 3,-5, lo que yo estoy diciendo es, como el 3 es positivo, es muévase 3 lugares a la derecha, y como el 5 es negativo, dice, ahora una vez que se movió 3 lugares a la derecha, baje 5 valores. Y este puntito corresponde a donde está ubicado el punto, donde está ubicado el punto 3,-5. Entonces, el primero corresponde al valor de la X, es decir, si me muevo a la derecha o a la izquierda, y el segundo corresponde al valor de la Y, si me muevo arriba o hacia abajo. Entonces acá, como les mostraba, 3,-5 significa muévase 3 lugares a la derecha y baje 5 lugares. Entonces, para graficar una ecuación que tiene dos incógnitas, lo que nosotros generalmente hacemos es, tengo la ecuación en este caso, x más y igual a 5. Lo que yo voy a hacer es dejar sola la letra x, perdón, la letra y. Esta x que está en el lado izquierdo sumando, pasa con operación contraria al lado derecho. Lo contrario de la suma es resta, por eso me queda 5 menos x. Entonces, para saber el valor de la y, va a depender de qué valor tome la x. Entonces acá tenemos, nosotros, conste lo que estoy diciendo, nosotros nos inventamos estos 5 valores. Yo digo ahora, la x vale 2, la x vale 1, la x vale 0, la x vale menos 1, la x vale menos 2. Una vez que tengo los valores de la x, que los elegí yo, para sacar los valores de las y, yo voy a reemplazar 5 menos 2, porque ahora la x vale 2 acá. 5 menos 2 me da 3. 5 menos ¿quién? 5 menos 1 me da 4. 5 menos 0 me da 5. 5 menos menos 1, menos por menos da más, entonces me queda 5 más 1. Entonces este ejercicio me da 6. Luego 5 menos menos 2, menos menos son más, y ahí me queda 5 más 2, 7. Tomando valores a las x, me permite tomar y reemplazar para obtener valores para la y. Y con eso yo digo, cuando la x vale 2, la y ¿cuánto va a valer?
3. Y se me forma el par ordenado 2,3. Cuando la x vale 1, la y vale 4. Por lo tanto, el par ordenado es 1,4. Cuando la x vale 0, la y vale 5. Y ahí me queda el par ordenado 0,5. Cuando la x vale menos 1, yo reemplazaba y me daba que la y vale 6. Cuando la x vale menos 2, yo reemplazaba y me da que la y vale 7. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estos puntos que acabo de obtener? Como a mí me interesa hacer una gráfica de esto, yo voy a ubicar todos estos puntos en el plano cartesiano. Fíjense. Sí, Patricio, todos me tienen que dar un resultado y todos me dan un resultado exacto. Porque, por ejemplo, me adelanté un poco. Por ejemplo, yo si tomo el valor 5, me queda 5 menos 5, 0. Sí, es materia nueva. ¿Está relacionado con el álgebra? Por supuesto que está relacionado con el álgebra. Es lo que yo les decía. A partir de ahora, el álgebra va a estar metida en todo lo que nosotros veamos, solo que va a estar, digámoslo, calladita. No, ya no le vamos a decir álgebra de una, sino que va a estar de a poco metido en la materia. Por ejemplo, acá, en esta parte de acá, fíjense que usamos álgebra. Y es igual a 5 menos x. Que lo que hice fue un reemplazo. Patricio, yo dije que las notas le iba a dar la próxima clase presencial que tenemos. Porque recuerda que la prueba está abierta hasta hoy día. Entonces tienen que darme todos la prueba. Una vez que las suba las notas en el sistema. Recuerda que una vez que las notas están puestas en el sistema, tu apoderado puede meterse a su perfil y puede verlo. Entonces, por eso les decía, acá el álgebra está calladita, metida en esto. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué tomamos solo 5 puntos? Porque, como yo sé, yo estoy haciendo trampa, que esto me va a dar una línea recta. Entonces, cualquier punto que yo tome, debiese estar dentro de esa recta. Por ejemplo, acá está 2,3. Significa, me muevo 2 a la derecha, subo 3. Acá está el punto. 1,4. Me muevo 1 a la derecha, subo 4. 0,5. No me muevo ni a la izquierda ni a la derecha, pero sí subo 5. Menos 1,6. Me muevo 1 a la izquierda y subo 6. Menos 2,7. Me muevo 2 lugares a la derecha, a la izquierda, perdón, y subo 7. Si junto todos esos puntos, se me forma la línea recta. Todo esto que estamos viendo es una pequeña introducción para llegar al concepto de función. Porque, ¿qué es la función? Sí. La función es una relación, es decir, bueno, hay un concepto matemático que se refiere a una relación, pero se refiere como el trato que hay entre un conjunto dado y otro conjunto de elementos. Es decir, cómo se interrelacionan, cómo están entrelazados un conjunto inicial y un segundo conjunto. Ahora, dentro de la función, entendamos primero, más importante, que las funciones están cotidianamente en nuestra vida.
A pesar de que nosotros no las vemos, ellas están. Un ejemplo bien claro, el Internet. ¿Cómo llega el Internet a nuestra casa? Es parte hecha por una función. ¿Cómo nos cobran la electricidad? Es parte de una función. ¿Cómo nos cobran el Internet? ¿Cómo saber, por ejemplo, cuando calientan la comida en el microondas, que tiene que ser ese calor y no un calor que, por ejemplo, no sé, nos derrita los ojos cuando nos estemos viendo que se esté girando el plato? Todo eso está regulado por medio de las funciones. Las funciones es simplemente llevar la matemática a la vida cotidiana, usando una fórmula o, ¿cómo decirlo? Usando la matemática para controlar ciertas variables, ciertos cambios. Como les decía, otro ejemplo bien tonto y burdo es que los refrigeradores tienen una función para regular la temperatura que esté siempre entre esas variables, entre esos rangos de valores. Porque imagínense que meten, no sé, un vaso de agua al refrigerador, no al congelador, al refrigerador, y después que dicen, ah, ya voy a tomar agüita helada, y les sale congelada el agua. Si yo quisiera eso, debiese meterlo al congelador. Pero ahí está metida las funciones. Entonces, dentro de las funciones, tenemos los elementos que estoy tomando del primer conjunto se llaman dominio. Los elementos que estoy tomando depende del vaso, Santiago. Yo estaba pensando en un vaso plástico. Entonces le decía, los elementos del primer conjunto se llaman dominio, los elementos del segundo conjunto se llaman codominio. Y los elementos del segundo conjunto que están relacionados por medio de la, valga la redundancia, de la relación, se llaman recorridos. Y ahí vamos a ver que hay algunas condiciones para que sea o no, perdón, haya o no una función. Entonces acá dice, esto todavía no. Una de las condiciones de que haya una función son dos. Primera condición, de que si tengo algo como lo que está acá, un diagrama sagital, así se llama esta forma de graficar, si es o no función, la primera es que tengo que tomar todos los elementos del primer conjunto. Es decir, no puede sobrarme ninguno. La segunda condición es que solo puede haber un elemento del primero que esté relacionado con un elemento del segundo. Es decir, el primer conjunto tiene que ser sí o sí fiel, pero el segundo no necesariamente tiene que ser fiel. Por ejemplo, fíjense acá en el primero. La A se relaciona con el 1, el B se relaciona con el 1, el C se relaciona con el 2, la D se relaciona con el 3. Cumplen los dos requisitos para que sea función. Primer requisito, están todos los elementos del conjunto primero tomados, está la A, la B, la C y la D, sí. Segunda condición, solo un solo valor del primer conjunto relacionado con un solo valor del segundo. El A está relacionado con el 1 y el B también está relacionado con el 1. Fíjense que el del segundo conjunto, el 1 es infiel porque tiene al A y al B. Pero a mí el que me interesa que sea fiel es el A, el B, el C y el D. Y ellos son fieles. El A solo está con el 1, el B solo está con el 1, el C solo está con el 2 y el D solo está con el 3. No hay, por ejemplo, el A con el 1, el A con el 2. No, el A solo está con el 1. Por eso, este de acá sí es función. A diferencia de este que está acá.
Fíjense que no es función. ¿Por qué? Tenemos la primera condición. ¿Están todos los elementos tomados? Sí. De esta tengo flechita, de esta también, de esta también tengo flechita, también acá tengo flechita, tengo flechita. Todos tienen una flechita con el segundo conjunto. Pero, justamente, Patricio, este triangulito de acá no cumple la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que sea fiel. ¿Por qué? Porque este triangulito está con el 1 y también está con el 3. Entonces, como no es fiel este triangulito, todo esto no es función. Entonces, como les decía, es algo de que solo el primero tiene que ser fiel. El segundo conjunto da lo mismo que sea fiel. Por ejemplo, este 4. Este 4 perfectamente puede estar relacionado con esta figura y perfectamente relacionado con esta figura. Pero la figura solo tiene que estar relacionado con uno solo de los números. Esa es la condición para que ver si es o no es función. Luego, como yo les decía, como ya vimos, el dominio de no función es el conjunto de los valores de los cuales la función está definida. Es decir, son todos los valores que pueden tomar la variable independiente, la x. ¿Por qué se le llama variable independiente? Porque fíjense que la x puede ser cualquier número, no va a depender de otra letra para saber cuánto es el resultado. A diferencia de la y, que la y se le conoce como la variable dependiente, porque para saber cuánto vale la y, va a depender de cuánto vale la x. Entonces, por eso, la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. En este ejemplo en particular, el dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque ¿qué valor puede tomar la x? Puede tomar cualquiera, no hay ninguna restricción. En cambio, el recorrido serían los posibles resultados que puede tomar al reemplazar la x, es decir, los posibles valores que puede tomar la y. Y como bien dice acá, como al reemplazar los valores solo se obtienen números positivos, ¿por qué en este caso se obtienen números positivos? Porque habíamos visto que está elevado 2. Todo número elevado a 2 siempre es positivo. Entonces, como puede tomar solo valores positivos, entonces, ¿cuál sería el resultado? Su recorrido, todos los números reales, siempre y cuando sean positivos. Pero no se alteren mucho con esto del dominio recorrido, que esto lo van a ver con más calma el próximo año. Pero es importante que se entienda un poquito ya el concepto. En lenguaje cotidiano, o más simple, diremos que las funciones matemáticas equivalen al proceso lógico común, que se expresa como depende de. Las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones cotidianas, tales como el costo de una llamada telefónica depende de, obviamente, la duración. El costo de enviar una encomienda va a depender de quién? Del peso. El costo de cuánto le cobran de electricidad va a depender de cuánto consumo tuvo. El costo de cuánto tiene que pagar en un taxi va a depender de cuántos metros avanzó. Esos son funciones, porque una va a depender de la otra. Por ejemplo, el sueldo. El sueldo de una persona va a depender de qué? De cuánto tiempo trabajó. Entonces, a modo de ejemplo, la regla de relaciones, los números de la derecha con lo de la izquierda en la siguiente lista. Tenemos que 1, 2, 3, 4. Luego tengo la derecha 1, 4, 9, 16. Si la batería del teléfono se acaba dependiendo del tiempo que lo usaste, justamente eso es una función.
Aunque ya siendo pelambre, sabemos que los iPhone vienen con un tiempo de duración programado. Es decir, que después de un año y medio, hacen que la batería te dure mucho menos de lo que debiese durar. Entonces, fíjense acá. Acá estamos hablando de que tengo una relación. Tengo los valores. Si miro a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Miro a la derecha, 1, 4, 9, 16. Para entender la relación o la regla que están siguiendo estos valores, yo lo que estoy viendo es, depende cuál sea el número que tome a la izquierda, a la derecha me va a estar elevado a 2. O multiplicarse por sí mismo. Entonces, cuidado Javiera, que acá estamos hablando como de la regla general, más que de un solo valor en específico. Pero sí es cierto que si yo, por ejemplo, tomo el valor 5, en la izquierda, a la derecha, ¿qué valor tiene que darme? 25. Si tomo el valor 10 a la izquierda, a la derecha, ¿qué valor me tiene que dar? El 100. Esa es la función que estamos creando. Esa es la relación entre los valores que se crean. Entonces, muchas veces, en muchos libros matemáticos, se habla de que la regla es como una máquina. ¿Por qué? Porque en la máquina yo entro, ingreso un número y me va a salir el resultado. Entonces, si yo ingreso un 3 y la máquina es elevado a 2, ¿qué me va a salir como resultado? El 9. Si ingreso un 5, me debiese salir un 25. Te escucho, Santiago, o te leo, como quieras. Profe, pero siempre va a ser elevado a 2 multiplicado por 2 la cosita cuadrada. O sea, como cuando pasa. Piensa, Santiago, que estamos usando la regla de esta máquina. Y la regla de esta máquina en particular es que sea elevado a 2. ¿Podemos usar que, por ejemplo, sea x más 5? Sí. X elevado a 2 más 7, sí. Pero tendríamos que usar otra máquina distinta. Porque estaríamos usando otra función distinta. Pero para este ejemplo en particular que estamos viendo, hablamos de x elevado a 2. Entonces, lo que yo les decía, la función está dada por la dependencia entre dos elementos o variables. Es decir, una variable va a depender de la otra. Por ejemplo, lo que habíamos hablado recién, pues, la batería va a depender del tiempo de uso. El coste de cuánto paga el taxi va a depender de los kilómetros, de los metros que andemos. El costo de agua va a depender de la cantidad. Los litros de benzina van a depender de cuántos kilómetros recorramos. Entonces, siempre va a haber algo o alguien que va a depender del otro. Y ahí está la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. Funciones. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Si me pregunta por los resultados de la prueba, como ya le dije a Patricio, la próxima clase se los voy a decir. ¿Ya? Ya, chiquillos. Continuamos entonces la próxima clase presencial. Si aquellos que no están asistiendo, no se olviden de echar un vistazo a los videos que se están subiendo al canal de YouTube. ¿Ya? Ya, chiquillos. Cuídense, que les vaya muy bien. Estamos viéndonos. Chao, chao.